la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra, y además productor del programa de radio de más audiencia en la República Dominicana en toda la historia, La Receta. Así es. Buenos días. Bienvenido Buenos días, de doctor. nuevo. Qué gusto Héctor, un placer. por aquí. Gracias. Igual. Si fuera por Jacqueline, tú tuviera toda la semana. Que ella me dice, invítalo. Pero ella sabe que sí. Héctor, cuando los países atraviesan crisis sociales, políticas, económicas, yo no digo que la República Dominicana está pasando por eso, pero aumenta el número de gente que va a la consulta psiquiátrica. Se afecta mentalmente a la gente. Debe afectarse, pero para bien. O sea, las crisis del caos nace el orden. Del movimiento browniano de la molécula nace la vida. O sea, no hay duda de que se necesitan grandes momentos en nuestra vida para nosotros poder sacar nuestra resiliencia evolutiva. Es igual que la misma depresión. Tú dices, bueno, una depresión de un pueblo, la depresión de un individuo, es parte de un proceso evolutivo. Yo no creo que las grandes crisis aumenten las enfermedades mentales, porque yo tengo una posición biologicista de la psiquiatría y yo tengo un número que es invaluable. La gente se suicida en Suecia, en Noruega, en Rumanía. La gente no se suicida ni en Haití, ni en Bolivia, ni en Nicaragua. ¿Qué significa eso? Bueno, que la pobreza no es sinónimo de depresión. Exacto. O que los problemas económicos los problemas económicos son factores determinantes. Ahora bien, si un rico cae a la pobreza de manera abrupta y no tiene los mecanismos de resiliencia, no tiene un esquema, un aparato mental robusto, sí puede caer en una depresión aguda y darse un tiro. Pero realmente yo creo que los movimientos sociales son necesarios, son parte de la vida y que bueno, debe haber caos. ¿Tú estuviste en la marcha? Yo organicé parte de la marcha desde el punto de vista, la gente tú sabes que yo manejo un antidiscurso, yo decía, yo no estoy en la marcha por nadie, yo no estoy en la marcha por los dominicanos, porque yo no creo en los dominicanos, yo creo en mí. Yo estaba en la marcha por mí, por mi cisterna, por mi planta eléctrica, porque necesito 3 servicios, porque necesito un watchman. O sea, cada uno de nosotros somos una isla dentro de nuestra propia isla. Entonces yo estaba en la marcha por mí. Entonces yo, hasta que yo no vea un movimiento social de renovación real, yo no puedo ir por nadie, yo voy por mí. Y justamente la gente se me acercaba. Y déjame decirte, Ramón Núñez Ramírez, la mayoría de la gente decía, doctor, usted dice en público lo que yo creo en secreto. Entonces, es una realidad. Yo fui a la marcha por mí. Ahora, doctor, el hecho de que usted dice que no cree en los dominicanos, e inmediatamente, yo no sé, pero la marcha era por el tema de los sobornos, de la corrupción, la impunidad y ese tipo de cosas. Pero eso me recuerda un poco las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, donde hablaba que el 99%, ¿verdad, Ramón?, de los dominicanos eran corruptos. ¿Cómo que se parecen en cierta forma? Mira, si existe alguien que tiene carencia de inteligencia emocional hipócrita, es Hipólito. ¿Cómo O sea, así? bueno, Hipólito dice las cosas que le salen. ¿O tú crees que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos con el esquema pasado? Con los corbatas azules demócratas que son parte del establishment de Wall Street. No, llegó con un discurso completamente racional. Hablaba muchísimas sandeces. Óyeme, pero el pueblo resentido que está mal económicamente, Se identificó. es que todos tenemos un Trump. Todos tenemos un lado Trump. Lo que pasa que no son políticamente correctos, pero en realidad todos tenemos un Hipólito adentro. Todos tenemos un Hipólito. Y por eso Hipólito cala y ha calado y fue presidente de la República y quién sabe. Yo digo eso, pues puede dar una sorpresa en el 2020. Mira, el marcador más importante que hay de la debilidad en que entró el gobierno de Danilo Medina es el hecho de que Hipólito Mejía huele a aspirar.
Sí. Porque Hipólito Mejía no sé de dónde diablo le cogió un miedo a Danilo tan grande. O sea, Danilo es el cuco de Hipólito Mejía. Sin embargo, ahora él dice que va. Dije yo, ay, la religión está floja. La reelección está floja en el próximo. Ok. Doctor, yo he Métame en visto... psiquiatría, por Sí. Dios. Ahí voy, No, ahí pero- voy, ahí voy, ahí vamos, doctor, mire. Ha estado saliendo en la prensa local algunos artículos y una actividad que va a realizarse próximamente hablando de algunos trastornos de personalidad. Ok. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Mira, la personalidad posiblemente es el tema de psiquiatría más interesante de los últimos 50 años. ¿Cómo así? ¿Qué es la personalidad? O sea, Eso le ¿cómo digo un yo. ser humano conforma su personalidad? ¿Y cómo se considera que es un trastorno cuando, Buen cuando punto, pasan algunas exactamente. cosas? Lo primero, y siempre digo este mismo discurso, lo primero es que uno nace con los ojos de un color porque se lo dio abuelo, con el pelo de una forma, con la forma de la nariz de una forma. Asimismo, uno hereda algo que se llama temperamento. ¿Siempre es heredado? Sí, hay un porcentaje del temperamento, la mayoría es heredado, así como se heredan los ojos. Que los Núñez son atronados o que los Ramírez son tranquilos. ¿Tú has oído hablar de eso? Sí. Entonces, Hay apellidos que lo ubican con la locura en República Dominicana. el culpable de eso fue Antonio Saglul, Sí. que le entregó a unos psiquiatras dominicanos, no voy a decir su nombre, pero le entregó lo que se llama el árbol genealógico de la isla de Santo Domingo. Ay, Y definitivamente habían unos apellidos que sobresalían en toda la cadena. Pero bueno, entonces uno nace con un temperamento. Yo soy temperamental porque los Heredias son así, porque los Ottenbalder son así. ¿Qué es lo que es un temperamental? El temperamento es las reacciones Digo, una innatas. persona, esa persona es temperamental. Tú puedes decirle temperamental a una persona que sea impulsiva, pero también un temperamental es una persona pacífica, callada. ¿Pero qué es el temperamento? Te he oído decir, ese fulanito es medio acomplejado, ese fulanito es medio callado, ese muchacho es introvertido, ese muchacho es extrovertido. Eso es el temperamento, eso es el temperamento nato, uno nace con ese temperamento. Ahora, ese ser humano que nace con esas predisposiciones genéticas a reaccionar, como nace con esos ojos azules, ¿qué pasa? Tú te pones en contacto con la vida, te pones en contacto con tu sociedad. ¿Cuál es la sociedad de un bebé? Su madre, su hermanito, la casa. Entonces va creciendo. ¿Cuál es después? Los vecinitos, el colegio primario. Entonces, la interacción de lo social frente a ese temperamento te va hilando, te va surciendo tu personalidad. Decían que el hombre es producto del medio. El hombre es producto de medio, pero con una carga, con un repertorio genético. No todo el que ve caer las Torres Gemelas desencadenó un estrés postraumático. ¿Y qué pesa más, doctor? ¿Lo genético o lo que adquiere la persona del medio ambiente, de Yo las creo relaciones? que si yo lograra decir qué pesa más, me ganaría inmediatamente el premio Nobel en De la medicina medicina. en ese año. Pero no hay dudas de que lo que más pesa, y me pesa decirlo porque no se oye, no se escucha bonito, es la parte biológica, la predisposición genética. Y nosotros siempre lo decimos, no todo el que pierde $1 millón se quiere matar, no todo el que ve morir a su madre en un accidente desarrolla un estrés postraumático. O sea, la resiliencia viene dada biológicamente. Entonces nosotros somos seres biológicos que utilizamos la sociedad. El hombre es un ser social por necesidad, no. El hombre es un ser biológico que necesita la sociedad para sobrevivir. Entonces, la personalidad no es más que el producto del temperamento con que naces y tu crianza. Porque no es lo mismo si tú recibes 7 profesores en tu primaria que te dan más reglazo. Obviamente que tu autoestima, por más biología que haya, va a bajar. Te vas a sentir un poquito menos. Ahí, ¿qué influyó ahí? La crianza. Ahora bien, cuando la personalidad a los 18 años, porque tomamos los 18 años como la adultez, lo cual no es cierto. Aquí hay unos manganzones de 28 años que todavía lo que están es jugando Que tienen 12 Nintendo. mentalmente. No, tienen 12 realmente. Ah, real. No es que es que realmente. O sea, un muchacho de ahora a los 25 años no está preparado para josear, como dicen, para estar en el medio. No lo está. Tú a los 16 daba clase. Sí. Yo también a los 16 años en el colegio yo daba clase. Trabajaba. Y trabajaba. Entonces, realmente, cuando esa personalidad que es tu repertorio, el repertorio con que tú te enfrentas a la vida, cómo tú coges las cosas, cómo tú percibes a los demás,
Las relaciones interpersonales se basan en tu personalidad. Entonces, los psiquiatras y los psicólogos manejamos 10 tipos de personalidad y las vamos clasificando. Tú has oído hablar del narcisista, pero uno habla del narcisista y uno recuerda aquella frase mitológica, ¿no? Exacto. En el momento que Narciso se ve en el pond, laguito, en el laguito, y entonces se enamora de su propia figura. Lleva eso a la vida social. ¿Qué es enamorarse de tu propia figura? Solamente pensar en ti, no tener empatía con los demás, todo lo que lo quiero es para mí, yo soy lo mejor del mundo. Entonces, cuando tú tienes, y yo te voy diciendo eso y tú vas viendo gente, amiga tuya, ay, pero fulanito es narcisista, pero este presidente era medio narcisista. Entonces, inmediatamente, si esa personalidad de él lo hace fallar en la vida, lo hace tener problemas interpersonales, fulanito nadie lo soporta, tú puedes decir que esa personalidad se convirtió en un trastorno. En un trastorno. Y eso se trata, se cura. Mira, eso se trata, es lo que menos se cura. Tiene mucha carga psicológica, la terapia es vital en los trastornos de personalidad. Pero ahora usted bien, mencionó uno, doctor, pero siga ampliando. ahí voy. Hay uno que sí tiene mucho carácter biológico, que hasta marcadores radiológicos tiene. El cerebro cambia y es el que más está devastando a la sociedad. Es el trastorno límite de la personalidad. El borderline. El famoso borderline personality. Son estas chicas jóvenes que se están cortando. Generalmente chicas. Femeninas. 8 a 1. Hay varones con personalidad límite. ¿Qué pasa? Los límites, los varones límites se le cataloga antisociales. ¿Qué es la personalidad antisocial? El delincuente. La gente usa mal el término antisocial. Creen que el antisocial es el que no le gusta juntarse con nadie. No. Antisocial, antisociedad. Pelea con lo establecido, se enfrenta a lo establecido, no tiene empatía con los demás, rompe las leyes, no quiere ir por el mismo camino que todos. Dice, bueno, todo revolucionario tiene un toque de antisocial, sí es cierto, pero un antisocial le importa la pobreza, le importa otro. En el antisocial real, eso no importa. Usted me dijo en uno de los programas que usted vino aquí que había muchos políticos dominicanos antisociales. Yo creo que la política dominicana, para ser exitosa, hay que tener una parte antisocial. O sea, el político buenagentón que no da un chele, que no hace sus perifulladas, no llega, progresa. No progresa. Entonces, la personalidad antisocial es una respuesta de sobrevivencia a la política dominicana. Eso es una realidad. Héctor, antes de ir a la pausa comercial, un amigo por Twitter, Jorge Encarnación, dice, pregúntale al doctor sobre el diagnóstico que hizo un psicólogo sobre Donald Trump de narcisismo maligno. Eso decían, fue que hasta dijeron que eso era antiético. Mira, lo primero es que nadie puede hacer un diagnóstico de un ser humano si no lo entrevista. Que Donald Trump exprese Es que lo que dice Donald Trump, y yo no soy trompista, que parece que soy trompista, hoy estoy hablando que parezco que soy del Partido Republicano. Si Donald Trump es exitoso como millonario y él lo dice, eso le choca a la gente. A la gente lo que le gusta es que le digan, ¿cómo te estás? Ay, no, más o menos. Ay, más o menos. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo yo estoy? Bien, me gané $1 millón hoy. Todo el mundo hace así, dice. Entonces, Donald Trump y qué prepotente este tipo. Es un prepotente, pero se lo ganó. Sí. Se lo ganó. Entonces, hay una necesidad de humildad, ¿no?, en el ambiente. Él no, él es franco, él dice lo que... Para un narcisista maligno, el narcisismo, que es un trastorno de personalidad, que inclusive Madeline Klein en los Estados Unidos habla de que todo el mundo tiene su toque de narcisista y que son los narcisistas los que tiran para adelante. O sea, maligno ya él implica que no tiene empatía, que era lo que yo decía ahorita, que no le importa el otro, que solamente le importa su propio... Pero sin tratar a una persona uno no puede emitir un... Uno puede hablar de rasgos temperamentales, que eso viene hablando de Aristóteles. Aristóteles hablaba de los rasgos temperamentales, los griegos hablaban de los 4 fluidos, pero hablar ya de la personalidad es muy difícil. Nadie sabe si Donald Trump en su intimidad con sus hijos y sus hijas es el hombre más dulce del mundo. Eso dicen sus hijos. Ah, bueno, exactamente, y quizá Obama sea más resentidito. Señores, Obama deportaba a 24,000 seres humanos diarios.
Si hubo un grupo, y lo decía yo estando allá en los Estados Unidos, si Obama gana, el latino echa para atrás. Trump evoca nada más, pero Obama deportó muchos latinos, muchos latinoamericanos. Entonces hay que ver cómo se enseña y qué somos realmente. Y eso es bueno. Por eso yo te decía ahorita que quizás el discurso Trump que caló sea un discurso que comience a calar de nuevo en países como los de nosotros, donde los políticos y los partidos están en el suelo. Son gente efusiva, son gente temperamentales, son gente impulsiva que dicen las cosas como son, los que deben iniciar los procesos de liderazgo en nuestros países. Y eso es una calamidad para los partidos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque ¿qué se han convertido los tres partidos? Los tres partidos se han condensado en uno. Un partido hegemónico y dos pusilánimes dándole la vuelta. Entonces realmente hay una crisis de partido en este país. Vamos a una breve pausa. A ti te gusta la política, porque siempre cae la política. Tú me metes en política. Vamos a una breve pausa, comisario, y volvemos, que hay muchas preguntas de nosotros y de Twitter a Héctor Guerrero Heredia. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el distinguido psiquiatra dominicano, el doctor Héctor Guerrero Heredia. Doctor, y muchos temas. Nos quedamos con los trastornos de personalidad y usted hablaba de las muchachas que se cortan. Sí. A mucha gente le parecerá esto muy extraño. ¿Qué tan común es esto? Y si esto es nuevo, esta conducta. Y también la pregunta de si la adicción es una enfermedad. Mira, la personalidad límite se calcula que anda entre 4 y 6% de la población femenina joven. ¿Y eso siempre ha sido así o esto es nuevo? Tienes rasgos. Lo que pasa es que la expresión social del momento es lo cortarse. Ah, lo del momento. Claro, entonces cada sociedad tiene una expresión social de los problemas psicológicos, ¿entiendes? Antes posiblemente las niñas reaccionaban, se escondía, pero sí, siempre han existido las enfermedades, la enfermedad mental ha existido desde que existe el mundo, desde que ¿entiendes? existe el hombre. Pero recuérdate que hay un factor social que te desencadena. Una persona que va a desarrollar esquizofrenia, la va a desarrollar llueva, trueno, vente. Ahora, si tú tienes un trauma a los 13 años, posiblemente se desencadene ese gen a los 13 años. Se llama la teoría del doble hit, el double hit theory, la teoría de que te tiene que pasar algo fuerte para que salga la esquizofrenia es un problema químico cerebral. Por supuesto que es un problema del neurodesarrollo neuronal. La neurona no llega a desarrollarse en áreas específicas de nuestro cerebro, produciendo una serie de trastornos de los neurotransmisores cerebrales, principalmente la dopamina y el glutamato. O sea, ahí está la esquizofrenia. Pero si tú tienes una vida muy apacible, muy tranquila, con poco estímulo, quizás esa esquizofrenia aparezca a los 25 años. Pero ya a los 25 años tú tienes una profesión hecha. Entonces, no es lo mismo un esquizofrénico ingeniero que un muchacho de 14 años que ni bachiller se hizo esquizofrénico. Entonces, no hay duda que el impacto social tiene una incidencia muy grande en las enfermedades. Pero es lo mismo en todas las enfermedades. Si tú eres asmático y tú vives frente a la cementera, ¿qué te va a pasar a ti? Eso detona más rápido. Te vas a morir. Te tienes que mudar de ahí. Entonces, fíjate que siempre lo social tiene que ver con la enfermedad. La adicción. Claro que sí. Es una enfermedad. Pero claro que sí. Si no fuera una enfermedad, ¿cómo se concibe que todo dominicano se bebe un trago, pero no todos los dominicanos son alcohólicos? Entonces, ¿qué define que Juancito que se bebe 5 tragos y Pedrito que se bebe 5 tragos, uno desarrolla una enfermedad? La parte genética, la condición genética. O la funcionalidad. No, la funcionalidad no. Hay unos transportadores genéticos, hay genes específicos para el alcohol, para la cocaína, para la marihuana. Entonces, aquellos que tienen la predisposición genética a ser adictos, van a ser adictos a algo, o a la comida, o al alcohol, o a las drogas, o al juego, o al sexo, o se convierten en fanáticos religiosos. Todo eso que te estoy diciendo que crea esa personalidad lúdica, ese deseo de... Todos los extremos son malos. ¿Qué hace más daño?
un drogadicto usador de heroína endovenosa o un fanático religioso que se monte en un avión y explota la Torre Gemela? O sea, ¿cuál es peor? ¿Cuál produce más daño? Claro, Entonces, último. son lo mismo. El cerebro humano es un cerebro libidinoso, egoísta, quiere grasa, como digo yo. Señores, el cerebro quiere que estemos gordos, porque el cerebro maneja lo que se llama los sistemas de gratificación inmediata. ¿Qué quiere una gente? Comer lo que haya. ¿Qué quiere? Placer. Entonces, ese cerebro se tiene que ir amoldando aquí en la sociedad. Entonces ahí viene la tranquilización de nuestro cerebro a través de la historia. Pero si tú dejas tu cerebro solo, como decía Freud, te sale el ego. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Doctor, ¿y los problemas conductuales son enfermedades? No, los problemas conductuales son problemas conductuales. No Ahora se consideran bien, enfermedades. no se consideran enfermedades, pero la pregunta es ¿qué O es los un trastornos. ¿qué es un problema conductual? Recuérdate que lo psicológico, la conducta, viene dada por algo de base. El muchacho alitraneado, impulsivo, peleón, De mecha corta. de mecha corta, con fulanito no te meta. Bueno, ese tú tienes que investigar primero. Trastorno bipolar, trastorno de déficit de atención, ¿ah? O trastorno explosivo intermitente. Ok, yo estoy psiquiatrizando a ese individuo, pero hay veces que un muchacho puede ser así por su personalidad y no por sus problemas de base. ¿Y se trata eso psiquiátricamente? La delincuencia no es un problema mental. Los miles de presos que hay en las cárceles no son enfermos mentales. Entonces no podemos... El que mata a su mujer y se suicida no es un enfermo mental, no es un psicópata. No necesariamente. Mira, el psicópata es el que la tortura la vida entera. El que no se divorcia y tiene 7 mujeres y le hace vivir un infierno. Ese es un psicópata. Pero el que la mata es un impulsivo y se mata a él, o sea, pierde todo el instinto de conservación. Un amable televidente pregunta, ¿qué es el trastorno bipolar? Trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. El ánimo puede ser arriba, puede ser abajo. La persona que se sienta que es el presidente de la República, que se lo sabe todo, que tiene mucho negocio, mucho plan al mismo tiempo, que duerme 2 horas, que se levanta, que es súper positivo, diríamos que ese paciente está en una fase hipomaníaca, está hacia arriba. O la persona que no le gusta salir, que se quede en su casa, que no echó para adelante, que siempre está depresivo, es otro estado de ánimo. Entonces, y esa es la misma persona. Es la que misma fluctúa. persona. Si tú tienes fluctuaciones en tu estado de ánimo lo suficientemente marcado como para producir problemas en tu vida, tú eres bipolar. Y se trata. Claro. Con medicamentos. 1% de la población del mundo es bipolar. Deben existir 300 millones de bipolares y se controlan y se manejan. Claro, como toda enfermedad, hay enfermedad severa y enfermedad leve. Pero el espectro bipolar, por lo menos de 1 a 2% de la población. Esquizofrénicos, que son los locos, 1% de la población. Depresión, el 12% de la población mundial en un momento dado en su vida va a tener un episodio de depresión. El Ansiedad, déficit- de cada 3 de nosotros, 1 va a tener ansiedad en un momento. No, ya tenemos. y el que tiene ansiedad debe tomar medicamentos. No necesariamente, por supuesto que no. Pero si usted tiene una ansiedad lo suficientemente fuerte como para dejar de trabajar, sentirse tenso, subirle la presión arterial, no dormir, que es la causa número 1, usted debería ir a un psiquiatra. El déficit de atención, que hemos visto cantidad de muchachos ahora en las escuelas que los recetan, usted tiene déficit de atención. Lo primero que hay que entender son 2 factores sociales que inciden en el aumento del déficit de atención. Número 1, definitivamente la escuela de ahora no es la escuela de antes. O sea, el material que hay, te decía ahorita, óyeme, los muchachos de 8º y 9º están haciendo derivadas. Ay, sí. A mí lo más que yo llegué fue a despejar la X. Entonces, y mira que me dio trabajo. Ecuación de personal. primer grado. Óyeme, el baldor para mí, o sea, no existe nada. Pero yo prefiero leer el Corán en chino que el baldor. Exacto. El baldor era una mala. Entonces, el déficit de atención se ve porque ha aumentado el requerimiento al niño. Y número 2, lo más importante, tú recuerdas el nombre de todas tus profesoras, Sí. desde primero de primaria a 12º.
Pregúntale a un estudiante de ahora si sabe Imagínate. el nombre de su profesor de la universidad. No hay profesores. Aquí lo que hay ahora mismo es una serie de carajitas que se gradúan de un colegio bilingüe, se meten a una universidad, estudian pedagogía, y esos son nuestros profesores de ahora. Ahora no hay profesores. Y esos son los mejores. Esto es una ¿Dónde realidad, tú me dejas señores? el muchacho pobre que estudia pedagogía en la UAS porque no tiene otra cosa que estudiar? Mira, nosotros una vez hicimos un plan piloto, no voy a decir en qué gobierno, hacia los profesores, le hicimos 3 preguntas a los profesores. 3. 3 preguntas. Y era una cadena de conocimiento. La primera pregunta preguntaba, ¿quién descubrió América? Obviamente el 100% de los profesores dijo Colón. Pero cuando venía la segunda pregunta, que era, ¿y qué es América? Ay, papá. Un 46% contestó. Pero la cosa se puso peor cuando preguntamos, ok, América es un continente. ¿Y qué es un continente? Quizá el 12% de ese grupo de profesores lo contestó. ¿Qué significa? Que el pueblo dominicano, y lo estamos viendo ahora con las graduaciones estas, con las pendejadas que salen ahora, el gobierno le ha dado con eso. Óyeme, pero por lo menos filtren la gente que van a llevar. ¿Usted se graduó de leer? Sí. ¿Qué usted sabe leer? Su nombre. Pero eso es lo mismo que yo estoy diciendo. Usted sabe que Colón descubrió América, pero usted no sabe ni qué es América, ni qué es un Es continente. decir, que tú atribuyes el déficit de atención a la calidad docente. No, yo atribuyo el déficit de atención a que las profesoras se ponen histéricas con todos los niños que se salen de la norma y los mandan a evaluar. Entonces, muchos de esos niños salen con niveles leves de attention deficit y ya las madres se vuelven locas. Entonces, lo que hay es un sobrediagnóstico. Pero el déficit de atención existía siempre. Acuérdate tu aula en el colegio. Habían 7 que eran malos estudiantes, que se salían, que eran peleones, que tenían trastorno de conducta. Ese bruto, le decían. Le decían bruto o le decían bruto. Fulanito pelea mucho, pero es bueno en clase. Entonces, esos eran los déficits de atención de antes que no se diagnosticaban, pero estaban ahí. Y se graduaban algunos. Bueno, ahora se gradúan. Yo conozco personas con índice de inteligencia de retardo mental que son médicos. Ahora se gradúa ¿Cómo es, cualquiera. doctor? Sí. Ahora se Es gradúa decir, cualquiera. Debajo del límite de... Señores, por Dios, aquí la mayoría de las carreras se pueden estudiar un sábado, 2 horas diarias, 2 horas a la semana. La tercera edad. Doctor, usted decía No, que... la tercera es de buena. Es buena. La tercera edad se estudia el doble que la Mira, y mayoría el de déficit de las atención debe universidades. tratarse con medicamentos. Por supuesto, si hay, Siempre. Si es severo, si hay un problema psiquiátrico que debe tratarse con medicación, son esos niños de 5, 6, 7 años que tienen déficit de atención. Y peor aún, ¿tú sabes con qué se tratan? Con las famosas anfetaminas. ¿Cómo? ¿Y por qué, ¿Tú ves? doctor? Esa es la reacción de la mayoría de los padres. ¿Cómo? ¿Tú le vas a poner droga a mi hijo? Sí, señor. Sí, señor. Anfetamina. ¿Y por qué? ¿Y qué Anfetaminas. evita eso, doctor? Eso evita que haya una disfunción y el niño pierda la atención y se pase la vida en el aire. Pero va a ser adicto a la anfetamina. toda Todo la lo vida. contrario. Los déficits de atención, si no se tratan, terminan siendo drogadictos. Si usan su anfetamina, si usan su medicación, posiblemente no desarrollen adicción a otras drogas. Por eso se necesita educación. Porque la reacción normal de la sociedad es esa. ¿Cómo? ¿Anfetamina? Sí, anfetaminas. Qué pena no tener más tiempo porque a nosotros nos quedan muchísimas preguntas. Y por Twitter hay cantidad de preguntas. Gracias, Héctor. Yo creo que tú vas a tener que venir con más frecuencia. Jacqueline se encarga de eso. Desatender, Sí. desatender tus pacientes, que son Para muy- allá voy hasta las 9 de la noche hoy viernes. Sí. Y tú lo sabes. Y yo doy fe, y trabajo los sábados también, para los Así. pacientes del interior, Así es. que vienen por masa. Así es. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, ya al final de esta semana del Telematutino 11.